la Iglesia Renacimiento Pentecostés, dándole la bienvenida. Gracias, Dios. Después de este servicio que hemos tenido de oración, donde sabemos que Dios es real, donde sabemos que Dios, aleluya, siempre su gracia y su misericordia ha sido para con nosotros. En esta hora hermosa, amada Iglesia, dándole la bienvenida. Esperamos que Dios le siga bendiciendo, que Dios continúe bendiciéndole de una manera hermosa, de una manera gloriosa y poderosa como solamente Él puede hacerlo. En esta hora hermosa, rápidamente a la Iglesia le voy a invitar que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, donde estoy compartiendo este tema, perdiendo la visión. Y sabe algo, cuando se habla de que se está perdiendo la visión, nosotros podemos decir, no podemos perder la visión. Amén, aleluya. No podemos perder la visión que Dios nos ha dado de alguna manera, porque alguna experiencia hemos tenido que Dios nos ha dado en algún momento. Dios, aleluya. Y esa parte es la que nos ayuda para poder proseguir hacia adelante mientras Dios nos tenga aún todavía aquí en esta tierra. Así de que en esta hora hermosa, Iglesia, por favor, Evangelio de Juan capítulo 6, y quiero en esta noche comenzar a leer en el verso 66 hasta el verso 78. Leo el primer versículo, versículo 66, donde dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer de esta manera. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hasta ahí, amada Iglesia, puede volver a su lugar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Estoy tratando de desarrollar un tema que he comenzado, óigame bien. El tema es perdiendo la visión. Hay mucha gente que por algunas circunstancias que ha cruzado, por algunas circunstancias por las cuales ha tenido que confrontar, hay momentos que ha perdido la visión espiritual para poder responderle verdaderamente a Dios. Y esas son consecuencias que van a venir a la vida del hombre y de la mujer. Estamos hablando de la gente que está en Cristo, de la gente que creyó en Jesús, de la gente que estuvieron cerca con Jesús. Fíjese bien, amada Iglesia, en el verso 66, exactamente donde empezamos esta noche, Jesús hablándole a los discípulos que habían estado con él, que estaban con él, pero cuando se habla de los discípulos, no se está hablando solamente de los 12, sino que se está hablando de más gente que habían creído en él. Se supone que cada persona que había creído en él, o está creyendo en él, entonces esas personas se convierten en discípulos de Cristo. Se recuerda cuando le habla también a los judíos. Si el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os libertare, seréis verdaderamente libres y seréis ¿qué? Mis discípulos. No se estaba refiriendo a los 12. ¿Qué quiere decir en esto? Que usted y yo venimos a fungir o a estar en una estabilidad como discípulos de Cristo, gente que estamos aprendiendo, oiga bien, gente que estamos aprendiendo de Él, que Él ha sido nuestro maestro. Entonces, tenemos que hacer lo que se llama discípulos, porque tenemos un maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya en el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, fíjate que no está refiriendo a los 12, muchos de sus discípulos, ¿qué pasa? Volvieron atrás y ya no andaban con él. En el tiempo actual, mire bien, el mundo pecaminoso, de alguna manera, de alguna forma, ha hecho estragos que han traído consecuencias a muchas vidas que se gozan más, fíjense bien, se gozan más en las cosas que no son de Dios que en las cosas espirituales de Dios. Y allí es donde se comienza a perder la visión espiritual. Déjeme decirle una cosa, la iglesia está aquí porque tiene una visión espiritual que lo va a transportar un día al reino de los cielos.
Aleluya. Y eso lo podemos llamar también una esperanza viva, no una esperanza muerta, porque una esperanza muerta ¿para qué sirve? Sino una esperanza viva, bendito sea el nombre del Señor. Pero se llega el momento de que ya por la palabra que Cristo les enseñaba, ya muchos de ellos ya no andaban con Él. Habían vuelto, como decir, habían vuelto atrás. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo escribe también en una parte y habla y dice claramente que aquel que ha puesto la mano en el arado no es apto para volver hacia atrás, no puede. ¿Por qué? Porque ya pusiste la mano en el arado, no puedes tornar tu mirada hacia atrás, tenemos que seguir adelante. Dígame que está cerca de usted, vaya como nos vaya, tenemos que seguir adelante. Como nos vaya, tenemos que seguir adelante. Oh, gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Pero mire después, cuando Cristo ve todas estas cosas que están aconteciendo, yo le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me responda a través de lo que vamos a ver aquí. Es que muchas veces la gente espera solamente, óigame bien, la gente espera abrazo, beso, amor, y más amor, y más amor, y más amor. Mire bien, en este versículo que sigue aquí, el verso 67, léalo, examínelo, léalo la pregunta. Jesús, ¿se le acabó el amor? No, no se le acabó el amor, sino que tenía que ser real en lo que enseñaba. Les había hablado de algo que tenía que pasar, ellos no lo entendían, no querían comprenderlo de alguna manera, de alguna forma. No querían ajustarse a la enseñanza que Él les estaba trayendo, que les estaba aplicando en aquel momento. En ningún momento a Cristo se le acaba el amor, pero miren el verso 67 dijo entonces Jesús, ahora refiriéndose solamente a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren, ya se fue mucha gente, pero ahora me refiero a ustedes 12. ¿Ustedes también quieren dejarme? Muchas veces la gente, por algún motivo, por alguna cosa injustificada, porque no hay razón para dejar al Señor. Aleluya. Pero lo han dejado. Se han apartado de esa bendición hermosa de poder estar en la presencia de Dios. Por eso es que yo tengo que enseñar algo, oiga bien, algo que a veces no ha sido muy comprendido. Lo espiritual a veces no quieren comprenderlo. Sumergirse en el río del Espíritu y todo eso. Podemos hablar mucho del río del Espíritu, pero una cosa es que nades por arriba y otra cosa es que te metas para abajo. Alabado sea Cristo. Aleluya. Santo. Usted no estuvo en alguna congregación donde se cantaba un canto o hermanos lo cantaban y comenzaban a hacer en el río de Dios y en el río de Dios y yo quiero nadar? No, sumérgete abajo, porque cuando estés abajo te vas a dar cuenta que va a haber un momento que no puedes respirar, que el único que te puede ayudar es el Dios. Allá abajo, donde estás en la presencia de Dios, donde estás sumergido en el río, nadar por arriba, vas respirando, agarrando aire, y cuando ya no puedas nadar o algo, pues sabes que si hay una rama de un árbol, si hay algo donde llegar a la orilla, tú vas viendo, pero cuando te sumerges abajo, no vas a ver más que lo que hay abajo cuando abres tus ojos abajo, en el río del Espíritu abajo. Por eso cuando oigas ese canto, es bonito. Yo quiero nadar en el río y bueno, está bueno, ¿verdad? Pero sumérgete abajo para que vean lo grande que es Dios. Amén. Bendito sea Jesucristo. Santo. Rápido. Cuando oyeron esto, aquí es donde a veces toman decisiones. Cuando oyeron esto, hubo alguien que tomó una decisión inmediatamente. Siempre en el grupo de una congregación, siempre va a haber alguien que toma una decisión, a veces más que otros, voy a llamarlo de esa manera, más que otras personas. No le hace que sea el mismo grupo y tengan la misma confianza, pero hay momentos que hay que tomar una decisión. Vamos a ver la gran decisión que hay aquí en el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Cuántos respondieron a esa decisión? 1. Señor, ¿a quién iremos? Santo.
A veces quisiéramos, ¿verdad?, que todo el grupo en una congregación todos fueran iguales. Todos le echaran las mismas ganas. La hermana aquella está dando el estudio aquella otro estudio, aquella otra Dios lo está usando en esto, aquel otro Dios lo está usando en esto, otro Dios te está haciendo aquello en aquel otro. Quisiéramos que todos, pero a veces no es así. A veces no es así. Santo eres Dios. ¿Y sabe algo? Hay que trabajar a veces con lo que hay. ¿Ok? Así de que, amada iglesia, oiga bien esto, amada iglesia, por favor, no pierda de ninguna manera la visión espiritual donde usted y yo tenemos que vivir. Así de que acuérdese, cuando quiera nadar del río, sumérjase. No comience a nadar arriba, sumérjase en la corriente desde arriba para que Dios comience a moverlo conforme a su misericordia. Vamos a seguir prosiguiendo mientras tenga que dar estos estudios, pero fíjese bien, acuérdese que el servicio pasado le dije, en el próximo servicio le diré lo que va a acontecer. Lo que aconteció fue que al oír esa palabra, la gente se estaba yendo. Eso fue lo que comenzó a acontecer. Solamente quedaron los 12 y todavía Cristo les dice, ¿se quieren ir? Pero hubo uno que dijo, espérame, ¿a quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Así de que, amada iglesia, Dios le siga bendiciendo. Espero que Dios le siga bendiciendo, prosperando espiritualmente y que usted no pierda la visión. Gloria al nombre de Jesús. Y estaremos hablando de las cosas que a veces no son comprendidas. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Así de que Dios me le siga bendiciendo.